Amand, el cerebro humano, un enigma fascinante. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el cerebro humano sigue siendo un rompecabezas enigmático? ¿Cómo almacena nuestro pequeño cerebro una cantidad tan vasta de conocimiento? ¿Cómo es nuestra mente tan poderosa? El cerebro humano es tan misterioso que expertos en diversos campos, como la neurología y la psicología, han intentado comprenderlo durante años, pero aún queda mucho fuera de nuestro alcance. La mayoría de nosotros no estamos bien informados sobre el daño cerebral. Solo nos enteramos de las afecciones relacionadas con el cerebro cuando encontramos un caso de primera mano. Sorprendentemente, en varios casos únicos, los pacientes han desarrollado trastornos mentales peculiares debido a tumores cerebrales o lesiones en la cabeza, lo que lleva al cese de la funcionalidad en ciertas partes del cerebro. Este libro analiza pacientes con afecciones extraordinarias, escrito por el Dr. Oliver Sacks, quien no solo es el autor, sino también un experto neurólogo. En este libro comparte historias de tales pacientes que dejan asombrados a los lectores. Así que leamos este libro e intentemos comprender cuán poderoso es el cerebro humano. El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. ¿Alguna vez has pensado en lo que sería si no pudieras recordar las caras de las personas? Imagina ver a alguien, sonreírle, comenzar una conversación, pero tan pronto como se va, olvidas su rostro por completo. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Es extraño, ¿verdad? La persona con la que estabas hablando hace un minuto de repente se convierte en un extraño. Desafortunadamente, algunas personas desafortunadas se ven obligadas a vivir con esta afección debido a un mal funcionamiento en su procesamiento visual. Esto sucede cuando sufren una lesión grave en la cabeza o son víctimas de un accidente. Los cerebros de estos pacientes no pueden procesar rostros, por lo que intentan reconocer a las personas a través de rasgos específicos, como hoyuelos en ambas mejillas o un lunar en la nariz. El Sr. P., un reconocido músico y profesor, afirmó que reconocía a sus alumnos por sus voces en lugar de sus nombres, lo que a muchos les resultaba divertido y extraño. A veces, el Sr. P. incluso trataba los objetos inanimados como si fueran humanos, hablando con pomos de puertas o bocas de incendio como si fueran personas. Era diabético y temía quedarse ciego, por lo que visitó a un oftalmólogo. El experto confirmó que sus ojos estaban perfectamente bien y sugirió que el Sr. P. consultara a un neurólogo en su lugar. Esto llevó al encuentro entre el Dr. Sacks y el Sr. P. Inicialmente, el Dr. Sacks y el Sr. Sacks no encontró nada inusual en él. Pero a medida que su conversación progresaba, notó que el Sr. P. estudiaba su rostro intensamente, mirando su ojo izquierdo, luego su ojo derecho y luego su barbilla, pero el Sr. P. no podía ver la cara del Dr. Sacks de una vez. El Dr. Sacks encontró esto peculiar. Realizó algunos exámenes de rutina al Sr. P., como comprobar la fuerza muscular, la coordinación y los reflejos. Le pidió al Sr. P. que se quitara el zapato izquierdo y luego se lo volviera a poner, pero el Sr. P. no pudo hacerlo. Cuando el Dr. Sacks lo ayudó, el Sr. P. dijo, «Ya tengo mi zapato puesto», a lo que el Dr. Sacks señaló el suelo y dijo, «Tu zapato sigue en el suelo». El Sr. P. señaló el pie del Dr. Sacks y dijo, «Oh, pensé que ese era mi pie». Aparte de estas rarezas, el Dr. Oliver no encontró nada malo en el Sr. P. Luego le mostró al Sr. P. una imagen de una revista y le pidió que la describiera. El Sr. P. podía mencionar el color, la forma y las pequeñas características, pero no podía captar lo que era la imagen en su conjunto. Luego, el Dr. Sacks le pidió que describiera una foto del desierto del Sahara, y el Sr. P. dijo, «Hay un río y una pequeña casa de huéspedes allí», sorprendiendo al Dr. Sacks porque no había nada de eso. El Sr. P. pensó que el Dr. Sacks estaba impresionado por su respuesta. Cuando el Sr. P. se levantó de su silla, estaba buscando su sombrero. Su esposa estaba sentada en la silla esperándolo cuando, de repente, el Sr. P. agarró la cabeza de ella, intentando ponérsela en la suya, pensando que era su sombrero. De hecho, el Sr. P. había confundido a su esposa con su sombrero. El Dr. Sacks visitó al Sr. P. en su casa para realizar exámenes. Aunque el Sr. P. podía recordar formas y personajes de dibujos animados,
Olvidaba los nombres de las personas que vivían en su apartamento que se mostraban en las fotos. No podía recordar los nombres de sus compañeros de trabajo y estudiantes. Si el señor P conocía a alguien, lo recordaba por un rasgo facial específico. Veía las cosas a través de pistas o características únicas porque no podía entender la imagen completa. El hombre que se cayó de la cama. A menudo olvidamos lo complejo que es nuestro cerebro. Esta pequeña parte dentro de nuestro cráneo almacena millones de recuerdos, recuerda innumerables nombres y contiene información de todo el mundo. Dependemos de nuestro cerebro para cada pieza de información que necesitamos. Aunque la ciencia médica actual puede identificar fácilmente problemas relacionados con el cerebro, lo cual no era el caso hace 100 años, numerosos misterios del cerebro humano siguen sin resolverse. Un coágulo de sangre en el cerebro o una burbuja de aire en un vaso sanguíneo del cerebro pueden convertirse en un problema grave. Incluso una lesión menor en una pequeña parte del cerebro puede afectar a todo el cuerpo, porque cada parte del cuerpo está conectada al cerebro. No debemos olvidar que nuestro cerebro es el centro de control de nuestro cuerpo. Una vez, el Dr. Sachs visitó a un joven en su habitación que parecía normal hasta que se durmió. El hombre informó que otro médico le había diagnosticado una pierna izquierda perezosa. Cuando se despertó, se encontró en el suelo, se negó a volver a la cama y miró fijamente su pierna izquierda durante mucho tiempo. El Dr. Sachs lo instó a volver a la cama, pero el hombre se negó vehementemente, alegando que había una pierna humana amputada en la cama. Estaba aterrorizado y antes de que el Dr. Sachs pudiera responder, el hombre dijo con miedo, ¿por qué está esta extraña pierna fría en mi cama? Parece que alguna enfermera me ha gastado una broma peligrosa. Creía que una enfermera, quizás intoxicada durante las celebraciones de Nochevieja, le había gastado una broma. Creo que la enfermera debe haber traído una pierna amputada y la colocó en mi cama, dijo el paciente con un aire de orgullo, como si hubiera resuelto un misterio. De repente, arrojó la pierna que solo él podía ver fuera de la cama. Sus labios temblaron de miedo y seguía diciendo que la pierna lo estaba siguiendo porque se había pegado a su cuerpo. Intentó separar la pierna, que en realidad era la suya, de su cuerpo. El hombre gritó de miedo hasta que el Dr. Sachs intervino para explicarle que era su propia pierna. Sin embargo, el hombre no estaba dispuesto a creerle al Dr. Sachs, pensando que se estaba burlando de él. Pasó mucho tiempo antes de que finalmente se diera cuenta de que era de hecho su propia pierna, que pensaba que pertenecía a otra persona. Le dijo al Dr. Sachs que la pierna le resultaba extraña. El Dr. Sachs preguntó, si es la pierna de otra persona, ¿dónde está la tuya? La expresión en el rostro del hombre no tuvo precio, y dijo en voz baja, mi pierna ha desaparecido y no puedo encontrarla. Nivelado, como todos saben, tenemos 5 sentidos, sin embargo, hay otro sentido que funciona de manera inconsciente y automática. Algunas personas se refieren a él como el sexto sentido. Este sentido te ayuda a comprender el posicionamiento de tu cuerpo, como dónde están tus manos en relación con tus lados, o a asegurar que tu cuerpo tenga la forma adecuada. Este sentido se conoce como propiocepción. A menudo damos la propiocepción por sentada porque no parece requerir nuestra atención, hasta que nos falta. Es similar a cómo solo nos damos cuenta de la importancia de respirar cuando tenemos problemas con ello. El Dr. Sachs conoció al Sr. McGregor en la clínica de neurología de un centro de jubilados. El Sr. McGregor se quejó de que la gente decía que caminaba inclinado hacia un lado, aunque sentía que caminaba derecho. Para investigar, el Dr. Sachs le pidió al Sr. McGregor en la clínica de neurología de un centro de jubilados. El Sr. McGregor se quejó de que la gente decía que caminaba inclinado hacia un lado, aunque sentía que caminaba derecho. Para investigar, el Dr. Sachs le pidió al Sr. McGregor en la clínica de neurología de un centro de jubilados. McGregor que caminara en línea recta y lo grabó. A pesar de tener 93 años, el Sr. McGregor estaba muy alerta y no parecía tener su edad. Se puso de pie con confianza y comenzó a caminar, pero el Dr. Sachs vio que no caminaba derecho. De hecho, se inclinaba hacia un lado. Lo que la gente decía era cierto. El Sr. McGregor se sorprendió cuando vio el video de sí mismo caminando porque no podía sentir la inclinación.
El doctor Sachs le explicó la propiocepción. El señor McGregor trató de comprender el concepto y dijo: todo el mundo tiene una vocecita en la cabeza que les dice que no se inclinen hacia un lado y que caminen rectos, pero mi mente no tiene esa voz. El doctor Sachs entendió lo que quería decir el anciano. El señor McGregor también mencionó que su problema podría deberse en parte a su trabajo anterior como carpintero. Utilizaba una herramienta llamada nivel de burbuja que ayuda a los carpinteros a saber si una superficie está nivelada. La enfermedad de Parkinson había deteriorado el nivel de burbuja natural del señor McGregor. El doctor Sachs y el señor McGregor trabajaron juntos para abordar este problema. Fijaron un nivel horizontal extendido a ambos lados de las gafas del señor McGregor para ayudarlo a darse cuenta de cuándo se estaba inclinando. Inicialmente fue un desafío porque el señor McGregor tenía que comprobar el nivel con frecuencia, pero pronto se acostumbró y finalmente logró caminar derecho. Tratar casos como el del señor McGregor es bastante desafiante porque no son conscientes de sus propios problemas. Requiere mucha paciencia trabajar con ellos y explicarles sus problemas. Luego, se trata de convencer al paciente para que resuelva el problema, encontrando un método o herramienta que mejor se adapte a ellos, algo que puedan adoptar fácilmente y convertir en un hábito. Esto no se debe a la ceguera, sino al daño en el controlador de la visión en su cerebro. Para ver del otro lado, los pacientes necesitan girar completamente, 360 grados, para obtener una vista completa. Las personas con este problema pueden usar cámaras CCTV para ver a su alrededor. Como solo funciona un ojo, necesitan alguna herramienta que les ayude. Lasraf sufrió un derrame cerebral grave que afectó el hemisferio cerebral de su ojo derecho. No podía ver nada con el ojo izquierdo. A menudo se quejaba a la enfermera de que a su bandeja de comida le faltaba el postre, aunque el postre siempre estaba en el lado izquierdo de la bandeja. La enfermera de Lasraf se le recordaba repetidamente que estaba allí mismo. Solo podía ver a su enfermera si giraba la cabeza y miraba con el ojo derecho. El derrame cerebral hizo que Lasraf no fuera consciente de nada en su lado izquierdo y solo se aplicaba maquillaje en el lado derecho de su rostro, dejando el otro lado sin maquillar. Lasraf adoptó la técnica de girar en círculos para poder ver las cosas a su izquierda. A pesar de esto, a menudo cometía errores porque todos sus impulsos iban automáticamente al lado derecho. Cuando el doctor Sachs instaló una cámara de video para Lasraf para que pudiera ver el lado izquierdo de su rostro, la afasia es una condición en la que una persona tiene dificultad para comprender y hablar palabras. Las personas con afasia no pueden comprender lo que se les está diciendo. Detectar la afasia no es sencillo, es un proceso largo y agotador. Los neurólogos verifican si el paciente se está comportando de manera extraña o hablando de una manera extraña, sin ninguna expresión o emoción. Algunos pacientes afásicos incluso pueden hablar con una voz robótica. Dado que los pacientes afásicos tienen problemas para comprender las palabras, confían en las señales no verbales, interpretan las intenciones de alguien basándose en el tono de voz, el lenguaje corporal y las expresiones faciales. Pueden discernir fácilmente si alguien está mintiendo o diciendo la verdad, distinguiendo entre personas genuinas y engañosas. Otra condición extraordinaria del cerebro es la agnosia, que es lo opuesto a la afasia. En la agnosia, los pacientes solo pueden entender las palabras. No captan el tono o los sentimientos detrás de las palabras y no pueden comprender las señales no verbales. Una vez, en la sala de un hospital, pacientes con afasia estaban viendo el discurso del presidente en la televisión y estallaron en carcajadas. No entendieron ni una palabra del discurso del presidente, pero podían decir por sus expresiones que estaba mintiendo. También había pacientes con agnosia viendo la televisión. Una de ellas era Emily, una ex maestra de escuela con agnosia. A ella no le gustó el tono de voz, el lenguaje corporal o las expresiones faciales del presidente. Emily encontró el discurso del presidente absolutamente sin sentido. No estaba nada impresionada y dijo, tal vez el presidente tenga un problema de daño cerebral o esté ocultando algo.
Desafortunadamente, hay muchas razones para el daño cerebral, como un accidente grave o la enfermedad de Parkinson, una enfermedad degenerativa. A pesar de innumerables investigaciones sobre el cerebro humano, muchos factores siguen siendo un misterio para nosotros. Nuestro cerebro es tan complejo que el daño a cualquier parte de él afecta significativamente al cuerpo humano. Por ejemplo, si los lóbulos frontales están cubiertos de tejidos cancerosos, el paciente puede experimentar cambios de personalidad, una condición para la cual todavía no hay cura. La serie B, una ex química investigadora, experimenta cambios de humor repentinos. En un momento es divertida y al siguiente se vuelve extremadamente enojada. Estos cambios de humor plantean un gran problema para sus amigos y familiares. Sienten que la serie B ha cambiado, que ya no se preocupa por nadie, pero no son conscientes de que un tumor cerebral está causando cambios repentinos en la personalidad de la SRA. Un día, el Dr. Sachs se reunió con la SRA. Mientras hablaban, ella se dirigió a él como padre, hermana o doctor. Cuando el Dr. Sachs preguntó por qué, la SRA B explicó que la cara y la barba del Dr. Sachs le recordaban a un sacerdote y su ropa se asemejaba a la de una monja. Sin embargo, cuando vio su estetoscopio, lo llamó doctor. La SRA B mencionó que en realidad no le importaba, aunque sabe que un doctor, un sacerdote y una monja son diferentes. Este era el punto de vista de la SRA B. Nada le importaba realmente porque a sus ojos todo era igual. También dijo que no le importaba ver a todos como iguales. Monos manos al hombro. Imagina que se acercan tus exámenes y estás muy nervioso porque las notas son importantes para ti. Intentas estudiar, pero no puedes concentrarte en el libro. Todo lo que lees parece escaparse de tu mente. Sigues pensando que suspenderás los exámenes. El miedo a suspender te impide estudiar. Te encuentras tan estresado que no puedes entender nada. Te encuentras incapaz de hacer nada a pesar de quererlo. Esto demuestra cuán poderosos pueden ser los pensamientos. Cuando crees que no puedes lograr algo, realmente sucede. Si tu mente piensa negativamente sobre una tarea, tu cuerpo no cooperará. Meline tiene 60 años y tiene parálisis cerebral. Es ciega y frágil. Meline no puede realizar ninguna tarea debido a sus constantes movimientos de manos. Ha dependido completamente de su familia desde su nacimiento. Su condición de la mano también le dificultaba leer braille. Si quería leer algo, tenía que depender de otros. El Dr. Sachs se sorprendió al enterarse del grave problema de Meline. Meline podía sentir todo con sus manos, el tacto ligero, el dolor, la temperatura. Sin embargo, no podía reconocer cosas, ni siquiera las manos del Dr. Sachs, lo cual era sorprendente. El Dr. Sachs pensó que si Meline podía sentir sensaciones, ¿por qué no podía reconocer objetos al tacto? Luego, el Dr. Sachs se dio cuenta de que Meline nunca aprendió a usar sus manos porque su familia hacía todo por ella. Todos pensaban que las manos en constante movimiento de Meline eran inútiles, por eso Meline nunca tuvo la oportunidad de explorar cosas con sus manos. Ir en contra de las propias creencias es difícil. Meline había creído durante años que sus manos eran inútiles, así que el Dr. Sachs ideó un plan simple. Le pidió a la enfermera que colocara intencionalmente la bandeja de comida de Meline justo fuera de su alcance. Cuando Meline tuvo mucha hambre, no esperó a la enfermera, sino que se acercó a buscar su bandeja de comida ella misma. Por primera vez en 60 años, Meline usó sus manos. Después de este experimento, Meline mostró aún más mejoría. Pronto aprendió a hacer caras, cabezas y otras figuras de arcilla. Primero, nuestro cerebro es un órgano blando pero increíblemente poderoso para controlar todo nuestro cuerpo. Segundo, cualquier lesión en el cerebro puede potencialmente afectar a otras partes del cuerpo. Tercero, incluso una pequeña lesión o trauma en el cerebro puede convertirse en un problema grave. Por último, aprender sobre estas raras condiciones del cerebro nos ayuda a comprender a los pacientes con estos problemas. Sus vidas están llenas de desafíos. Lo menos que podemos hacer es tratarlos con amabilidad y dulzura, y debemos alentarlos. El hecho de que estos pacientes tengan una afección o enfermedad rara no significa que sus vidas estén arruinadas.
Tienen tanto derecho a vivir una vida feliz y exitosa como cualquier otra persona, con el apoyo de sus familiares y amigos. Es increíble pensar en los desafíos que enfrentan aquellos con afecciones neurológicas, pero aún más en la notable adaptabilidad y resiliencia del espíritu humano que demuestran. Historias como las de la Sarah B. y Emeleni no solo expanden nuestra comprensión, sino que también profundizan nuestra empatía y aprecio por los profundos misterios de la mente.